Agnieszka, tengo una idea cojonuda. Cuéntame. Mira, el día 23 es el día del libro. Sí. Tenemos que hacer un vídeo en el que hagamos recomendaciones de nuestros libros preferidos a estudiantes de arquitectura. Genial, con lo que nos gustan los libros. Sí, sería como una especie de los libros imprescindibles si eres estudiante de arquitectura. Estupendo. ¿Cuántos? 30. 30. Venga. Sí, 30. ¿Pero solo arquitectura o también rollo Chema Madoz y tal? No, solo arquitectura. Vale, 30 libros, pero los ponemos ya. Así uno detrás de otro, a piñón. Un poco rollo, ¿no? Buah, esto no lo aguanta ni... No, mejor vamos a... avisamos a... Como los vídeos colaborativos antiguos, ¿Sí? avisamos a amigos y que nos cuenten libros que les gustan. 30 amigos. 30 amigos, no, hombre. Pues 10 y cada uno que diga 3 libros. Venga, sí. Dicho y hecho. ¡Adentro vídeo! ¿Qué 3 libros de mi biblioteca recomendaría a un estudiante de arquitectura? Pues mira, lo primero que le diría es que esta es mi biblioteca y no voy a hacer más publicidad del cacharro, pero vamos, me parece el invento del siglo. O sea, lo de que puedas llevar aquí 2 o 3 libros a la vez y que te entra en cualquier bolsillo, me parece básico. Y lo segundo es que seguramente no le recomendaría ningún libro de arquitectura específicamente, como tal, sino algunos relatos que he ido leyendo que tratan tangencialmente el tema de la arquitectura, pero no son tan técnicos y específicos. Es verdad que hay libros muy buenos de Koolhaas o de Campo Baeza que tratan temas de arquitectura que todos tenemos que conocer, pero yo creo que cuando estás empezando es más importante que aprendas una serie de conceptos no tan técnicos y tan específicos de la disciplina. Y dicho esto, pasamos a mi top 3 de libros que recomendaría a un estudiante de arquitectura, empezando por mi favorito, que es Las ciudades invisibles de Italo Calvino. Es verdad que no es un libro de arquitectura como tal, pero que yo creo que cualquier arquitecto, ya esté empezando o esté consagrado o esté donde esté, tiene que leer alguna vez por lo menos en su vida. Y para mí de verdad la parte bonita de este libro es que tiene esa capacidad de jugar con tu mente y hacer que te imagines ciudades, que te imagines espacios y que en una parte de proyectos cuando estás empezando te abre muchísimo la mente a romper con esas ataduras y corsés que tenemos con la arquitectura en la que vivimos hoy en día. El segundo libro que recomiendo es El elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Los que me conocéis sabéis que soy un enamorado de la cultura japonesa. Estuve allí viviendo casi un año y me aportó muchísimo como arquitecto, como persona, y creo que lo que se puede aprender de los japoneses es muchísimo. De hecho, hago un inciso, me parece que no es una casualidad que Japón sea el país con mayor número de premios Pritzker de la historia. Pero volviendo a lo que nos atañe, recomiendo este libro en concreto porque me gusta la manera en la que se trata el tema de la luz y la sombra, ya que en Japón la sombra pierde ese matiz negativo que le damos aquí en Occidente y allí es un elemento más de belleza. Curiosamente, el libro nos viene a decir que la luz es más importante por las sombras que genera que por los objetos que ilumina. Y me parece que es una vuelta de tuerca a ese concepto cultural que tenemos nosotros aquí en Occidente y que es muy interesante. Y mi última recomendación de los 3 libros es un libro de marketing, ya que es verdad que creo que los arquitectos estamos muy bien formados en muchas cosas. El marketing es algo que no se nos enseña y que yo creo que tenemos muchísimas carencias, incluso una vez terminada la carrera. Y es algo que si al final vas a trabajar de intentar vender lo que estás creando, cualquier tipo de diseño, es muy importante saber cómo venderlo y a quién vendérselo. El libro es uno de los mejores dentro del mundo del marketing, se llama La vaca púrpura, de Seth Godin, porque creo que es un libro que deberíamos leer todos. No solo las personas que seamos arquitectos, sino cualquier diseñador, creativo, artista, cualquier persona que esté vendiendo su trabajo, que aunque pueda parecer que es subjetivo, nos da claves de que si queremos triunfar, lo que tenemos que hacer es una vaca púrpura y dibujar una vaca púrpura y proyectar una vaca púrpura, que es lo que no se ha visto nunca. Y esa es la única manera de destacar por encima del resto de vacas. Y nada, hasta aquí mis 3 recomendaciones. Un saludo a todos. Hola. Hola, ¿qué tal? Pues nada, respondemos aquí al super reto de Stepien Ibarno, no sin gran dificultad, porque si bien somos bastante minimalistas en muchos aspectos de nuestra vida, en los libros de arquitectura no somos nada minimalistas, la verdad. Tenemos tantos libros que nos haría falta una vida entera para poder leerlos todos. Esa es la realidad, admitámoslo. Así que no ha sido nada fácil elegir 3
que sean especialmente significativos para nosotros, porque son muchísimos los libros que nos han marcado. Pero bueno, hemos elegido 3 que representan de alguna manera nuestra manera de entender la arquitectura. Empezando por este primer libro, pequeño manual del proyecto sostenible, firmado por la arquitecta francesa Françoise Hélène Jourdain. Es una arquitecta que desde Bonsai pues, es una referencia para nosotros. Y bueno, y en 2009 publicó esta pequeña joya en la que condensa 64 preguntas que debemos hacernos cuando desarrollamos un proyecto desde una base, desde una visión sostenible. Entonces yo creo que para integrarlo en los ejercicios de proyectos y de urbanismo, pues es perfecto, porque además es cortito, se lee rápido y es muy muy útil. Se complementa con este, escrito por Michel Wassouf, sobre el estándar Passivhaus House adaptado al clima mediterráneo, a climas cálidos. Es muy interesante porque es una introducción a lo que significa arquitectura pasiva, lo que significa el estándar Passive House, lo que significa la eficiencia energética y los principios fundamentales. Y está en una edición muy bien organizada, en fin, publicado con esquemas y con notas de mucho interés. Nos gusta y realmente es como enormemente aplicable, ¿no? Esto contrasta con un libro más romántico, que tiene que ver con arquitectura pura y dura, un libro que compramos mi padre y yo en un viaje. Y con el disfrute de la lectura de los libros de arquitectura, ¿no? Porque es un libro que es maravilloso, es una gozada tenerlo en las manos. En el año 87, el libro está lleno de fotografías maravillosas de la casa y de su entorno. Nos interesa muchísimo lo que es la arquitectura orgánica y cómo un edificio como este, que es un icono de la arquitectura, se adapta a su entorno, los detalles de arquitectura, los detalles de cotidianidad, los temas de historia de la arquitectura que se desglosan aquí por Edgar Kaufman en torno a la historia de la casa, sus padres que encargaron a raíz del proyecto y todo el desarrollo de la obra y los avatares con esquemas, en fin, la verdad es que es un libro muy bien contado, muy entretenido y muy interesante. Así que, ¿vale? ¿Ya sabéis? Okay. Espero que os interese. Resulta muy difícil elegir 3 libros de una biblioteca para recomendar a los alumnos. Quizá el primero que recomendaría es un libro de Félix Candela que se llama En defensa del formalismo. A mí me lo recomendó un profesor en cuarto de carrera y bueno, no sé si puedo decir que me cambió la vida, pero desde luego me puso en contacto con el mundo fascinante de las estructuras de Félix Candela y me llevó muy lejos, me llevó hasta México. Quizá el segundo libro que también ha sido de enorme importancia y que también recomendaría serían Los silencios elocuentes. Es un libro de Carlos Martí Arís que no solamente habla de arquitectura, de cine, de pintura y entiende que todas las artes están unidas y que en el fondo tenemos muchas cosas todos en común. Y el tercer y último libro que puedo recomendar, porque creo que habría cientos de libros que les recomendaría a un estudiante de arquitectura, sería un libro que ya no tiene nada que ver con arquitectura, aunque sí su nombre, se llama Ciudadela, y es un libro que escribe Saint-Exupéry, el mismo autor del Principito, que conoció a Le Corbusier y que habla, bueno, pues de muchas cosas que me han ayudado a mí a ser arquitecto, aunque no sean directamente arquitectura. Bueno, pues eso es todo. Muchas gracias. Hola, soy Zaida Mouchi. Os quiero recomendar 3 libros de arquitectura. El primero que quiero recomendar es La arquitectura de la vivienda colectiva de Josep María Montaner. Es un libro que nos explica la vivienda a lo largo del siglo XX y su relación con las políticas, con la gestión y qué resultados se obtiene tanto en tipología como en forma urbana. Luego, 2 libros de urbanismo. Uno, más reciente, Teoría e Historia de la Ciudad Contemporánea, de Carlos García Vázquez, que es un libro que repasa de una manera diferente la historia también del siglo XX, de la ciudad y las diferentes teorías que le han ido dando forma. Y por último, uno de mis favoritos, que es Muerte y Vida de las Grandes Ciudades, de Jane Jacobs, que nos explica una manera diferente de ver la ciudad. Si ven, y de analizarla, y de entenderla, y de trabajar con y para ella. Es un libro de hace más de 50 años, pero tiene una vigencia total. Espero que os guste.
Bueno, buenas tardes. 3 libros de mi biblioteca para un estudiante de arquitectura. Pues 3 serían pocos, pero bueno, vamos a intentarlo. El primero, por su relación con lo que yo hago, conmigo, por cuándo lo leí entre primero y segundo de carrera, es este. ¿Quién teme al Bauhaus feroz? Que es un título muy malo, porque en realidad en inglés se llama From Bauhaus to Our House, de la Bauhaus a nuestra casa. Y está escrito por Tom Wolfe, que no es arquitecto, está hecho desde fuera de la profesión, es un escritor, un periodista. Y yo creo que es un libro que me abrió los ojos porque se atrevía a criticar y analizar y a no dejar títere con cabeza sobre estas figuras. El subtítulo es El arquitecto con mandarín, ¿no? Sobre estos mandarines intocables de la arquitectura, sobre Mies, sobre Gropius, sobre Le Corbusier. Creo que es un libro muy divertido. Si estoy no de acuerdo con algunos de sus postulados, creo que me abrió los ojos en su momento a que la crítica es necesaria. Si son estudiantes de arquitectura, creo que el segundo es un libro muy reciente, pero es El entusiasmo, de Remedios Zafra. El subtítulo creo que aclara por qué precariedad y trabajo creativo en la era digital, y creo que es un libro necesario, de resistencia, importante para quienes van a salir al mercado en el siglo XXI a una sociedad que está cada vez más precarizada, y a una profesión como la nuestra que está permeada por la mala praxis laboral. El libro sigue las vicisitudes de una mujer, Sibila, que es joven, precaria y tiene un trabajo creativo que bien podría ser una arquitecta, porque son el sector más precarizado dentro de la profesión, y creo que es un libro que es necesario leer. El tercero es un clásico y pesa como un muerto, y es SMLXL, de Omar, Rem Koolhaas y Bruce Mau. Este es el mío original de cuando salió. Este libro era como Google Imágenes antes de que existiera Google Imágenes, ¿no? Y es un libro fantástico, ¿no? Lleno de imágenes, de textos, de ideas. El mío está ya bastante machacadito, está fotocopiado, reutilizado, subrayado. Ahora creo que los míos tienen los números, las letras amarillas, y el Rem Koolhaas amarillo. Creo que ahora, según las ediciones, cambia de color, pero me parece que es un libro que sigue siendo fundamental tener para leerlo de vez en cuando, abrirlo por cualquier sitio y buscar una idea. El último, como solo un poco de tiempo, voy a recomendar es Popville, y es un libro para niños. Está escrito por Anouk Bush-Robert y Luis Rigaud, y contiene un poema de Pablo Guerrero, y es un libro muy bonito. Es un libro, como veis, es un libro pop-up en el que aparece cómo se va construyendo una ciudad a partir de 2 caminos hasta completarse la ciudad entera. Y el poema de Pablo Guerrero al final es muy bonito, porque habla de que todos los habitantes de una ciudad ríen y lloran a la vez, y en realidad son lo que forma la ciudad. Y esto ha sido todo, espero que os gusten y muchísimas gracias. Hola. Bueno, no es fácil escoger 3 libros en una biblioteca, ¿no? Y menos para referirse a la arquitectura, pero bueno, a mí me gustaría recomendar a los estudiantes 3 libros que sin duda para mí en este momento son libros de referencia y de cabecera. Uno de ellos, desde el año 2001, que se publicó, me parece un libro fundamental para tener presente, sobre todo en la enseñanza del proyecto arquitectónico, que es este libro de Juan Luis Trillo de Leiva, que se llama Argumentos sobre la contigüidad en la arquitectura. Es un libro de textos que trata sobre las argumentaciones que tienen que ver con los procesos de proyecto, pero no solo referido a la arquitectura, sino también a cualquier acto creativo. Me parece un libro muy, muy bonito, muy interesante. Luego hay otro libro también que me parece un libro muy divertido y muy ameno para su lectura, que es de Allison y Peter Smithson, que se llama De la casa del futuro a la casa de hoy. Es un libro realizado por varios autores, entre los que se encuentra Beatriz Colomina, y en el que podría encontrar textos de estos autores y también de los propios Allison y Peter Smithson en relación con sus proyectos de arquitectura doméstica. Proyectos de casas que construyeron, otras que se quedaron solo en proyectos, pero que suponen una base de reflexión y para el conjunto de su obra muy importante, que influyeron en otros de los proyectos públicos que también realizaron o proyectos de mayor escala. Va pues, bueno, de las casas primeras que realizaron en 1956, la casa Sargent, pasando por la casa del futuro, hasta las casas accesorios, la Eisenhouse, y es un libro que incluye fotografías, planos y textos, como he dicho, de los autores, de Allison y Peter Smithson, pero también textos críticos sobre su trabajo. Otro libro de referencia también muy importante, sobre todo ahora, me parece que es este libro de La traición innovada, escrito sobre regresión y modernidad, de Juan Domingo Santos. Un libro
que trata sobre la idea del patrimonio y la intervención en el patrimonio desde el punto de vista no solo de la arquitectura, sino también de la música, el arte en general, que incluye la pintura, la escultura, recopilando una serie de sucesos o de historias o de casos, de proyectos, no solo actuales, sino también de la historia, ¿no? Que han sido emblemáticos de la historia. Me parece un libro ameno, divertido y de fácil lectura incluso, ¿no? Aunque sea a veces denso, pero tiene fácil lectura. Y bueno, tengo muchos más sobre la mesa, pero voy a decir un último libro que también para los estudiantes sobre todo me parece que está muy bien, que este libro que se publica en el marco del máster de Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Barcelona, que es Las Casas de la Existencia, realizado por Josep María Montaner y Juan Domingo Santos también, en el que se incluyen una serie de textos que hablan sobre proyectos de arquitectura que han sido emblemáticos en el último siglo, ¿no? Y creo que también es muy interesante para los estudiantes. Y bueno, esta es mi recomendación, nos vemos en las escuelas. Recomendar hoy libros a estudiantes de arquitectura en este vídeo, formato digital que me piden los queridos amigos desde su blog de arquitectura, me hace recordar aquello que dijese visionariamente Walter Benjamin. El libro es ya una anticuada mediación entre los sistemas de ficheros. Todo lo esencial se encuentra guardado en el fichero del investigador que lo escribió y el erudito que lo estudia lo va a su vez asimilando a su fichero. Aunque sea un nostálgico de los libros de papel, creo que es verdad lo que él decía, apuntando a la importancia de la transmisión de conocimiento más allá del formato, así que creo que del modo en que se haga es importante que se siga leyendo en las escuelas. Pensar más despacio de la mano de otro, en definitiva, mirar las cosas con la calma para que empiecen a tornarse interesantes, alentando asociaciones nuevas, tendiendo puentes, ensanchando horizontes culturales, construyendo la materia potencial de nuestros proyectos futuros. Por eso celebro esta iniciativa y me sumo con ilusión a ella. Por enseñar quizás a ver las cosas de otro modo, por mezclar narración con metafísica, por fundir la historia con la geografía, por educar nuestra mirada, empezaría recomendando a Borges, que mi biblioteca personal quizás fuera el primero que estudiante de arquitectura me fue haciendo madurar y educando la hondura de la visión de arquitecto. Quizá también porque a mí me gusta elogiar el género literario del cuento y su analogía con el proyecto de arquitectura, por su inmediatez, por su compacidad, por el valor del fragmento o el detalle. Escogería algunas, si no todas, de sus colecciones de cuentos. Tal vez el Aleph, que recuerdo que ocupaba una posición significativa en esa biblioteca del estudiante que leía con pasión. A lo mejor por haber sido tal vez el primer narrador moderno, por haber hecho esto mismo que hizo Borges de otro modo, escogería a Homero por su esfuerzo en hilvanar desde un relato cuentos que tuvieron otra vida oral a través del tiempo, por coleccionar mitos y exploraciones, de nuevo por hibridar lugares con historias que son también la base de muchas de nuestras actuales narrativas, también de las memorias de nuestros proyectos. La última edición de La Odisea, en Alianza, me parece de una poética visual en su portada, en el diseño de Isidro Ferrer, sumamente apreciable. Ese barco que da vuelta en torno a un círculo, en aforismo quizá del valor del viaje circular o de nuestra propia vida dando vueltas. Y porque hemos hablado de miradas, hemos hablado del tiempo, hemos hablado de viajes que son casi tal vez como una poética propia de quien esto recomienda. Quizá el último que escogería sería Apuntes de viaje al interior del tiempo, del admirado y añorado arquitecto y profesor Luis Moreno Mansilla, a quien recuerdo como conferenciante de estudiantes y a quien luego disfruté con verdadera pasión en la lectura de estas páginas, quizá de las que uno recuerde, las que con más hondura se acerca al pensamiento arquitectónico y también al mismo tiempo con mayor altura o alcance literario.
Muy buenas de nuevo, estamos en el nuevo set y nos preguntáis que cuál es el mejor libro cuando empezamos la carrera de arquitectura, ¿no? Yo creo que a todos los estudiantes de arquitectura del primer curso habría que avisarles de una cosa, y es que no van a volver a experimentar la literatura como la estaban experimentando hasta este momento, ¿no? Ni vas a consumir la misma literatura ni la vas a leer de la misma manera. A mí cuando yo entro en la carrera me dan estos dos libros. Saber ver la arquitectura de Bruno Cevi y el lenguaje clásico de la arquitectura de Summerson. Con retrospectiva, opino que son libros buenísimos para empezar, ¿no? Pero claro, tú entras y a ti no te explican cómo se lee arquitectura y de repente esto es abrumador. Recuerdo estar leyendo Saber ver la arquitectura y el primer capítulo, bien. Además tiene unos dibujos que están muy bien y aunque sea solo para educar el ojo merece la pena verlo. Pero claro, si tú te sientas como te sentabas en segundo de bachillerato a leerte Harry Potter, yo qué sé, esto no hay quien se lo trague. Cada 3 mensajes que te está enviando, hay 2 que se te están perdiendo. Y es eso, tú empiezas y dices, bien, parece que lo entiendo, llega el capítulo 5 y dices tú, en conclusión, la interpretación funcionalista, no supone significa, y lo tiras. Y es normal. Yo creo que este libro está muy bien para leértelo en primero así como puedas y luego volver a retomarlo. El lenguaje clásico para mí es un libro de cabecera, de hecho lo tengo que da la pena. Este libro para mí habla sobre la coherencia, pero claro, cuando tú no tienes ni idea, nada más que lees columna, arco, juegos de volúmenes y te vuelves loco. Pero esto es una gincana hecho libro y claro, tú vienes de Harry Potter y dices, pues yo... Definitiva, son libros muy buenos que están bien para empezar, para darte un golpe de humildad y decir, yo no tengo ni idea de esto. Si no lo lees en primero, luego ya no tienen tanto sentido, ¿no? Esto por un lado. ¿Hay que leerlo? Pues hay que leerlo. Es por esto que yo a alguien que empieza le haría una recomendación un poco más transitoria. Yo cogería a Perec. Yo recomiendo Perec porque yo de Perec leyéndolo y con el tipo de narrativa que tiene, que es muy parecida a una narrativa, que es una narrativa novelística a la que estamos acostumbrados antes de entrar en la carrera, te da como pequeñas pinceladas y te abre un poco los ojos y te muestra cómo vas a tener que empezar a ver el mundo a partir de ahora. En pequeños detalles, como por ejemplo en Pensar Clasificar, en un momento hablando de las listas te dice que en un inventario no se puede poner etcétera. Que tú estás escribiendo una lista, no es fácil hacer una lista y que siempre nos vemos tentados a poner un etcétera y eso es imposible, no se puede poner un etcétera en una lista. Y a mí me llama mucho la atención eso cuando lo leo. En Especies de Espacios tiene un momento en el libro, al principio del libro además, que te presenta un pensamiento plácido. Y dice que cualquier propietario de un gato te puede decir que los gatos viven mucho mejor que los seres humanos en las casas porque en las habitaciones más horriblemente cuadradas son capaces de encontrar el espacio propicio. Lo mismo, para mí es como una gran revelación y es cierto, ¿sabes? O sea, cómo este tipo ha llegado a tener este tipo de observación. Son cosas que acabas haciéndolas por ti misma, pero al principio te llaman mucho la atención y me parece que es muy productivo poner a un alumno delante de eso porque le estás enseñando el camino. El libro que yo le daría a alguien que va a empezar arquitectura, a alguien que se acaba de matricular y que va a empezar, sería Tentativa de agotamiento de un lugar parisino. Me da mucha rabia no tenerlo así, es un libro muy finito, con unos dibujos en rosita, llega a una plaza, se sienta, no recuerdo cuánto tiempo está, pero describe absolutamente todo lo que pasa por delante de él. Y habla, por ejemplo, de que está tomando un agua mineral mientras que el día anterior él se estaba tomando un café. Entonces él se pregunta en qué aspecto cambia eso la plaza. A mí eso me parece maravilloso. Y luego hace también a lo largo del libro, hace otra reflexión sobre que la gente va por la calle con una de las manos ocupadas, siempre que lleva una bolsa, un perro, un niño, un paraguas, un bastón. Son cosas que, no, en serio, o sea, son cosas que cuando estás en primero y las lees te explotan la cabeza porque tú nunca te das para pensar eso, te enfocan, te ayudan a enfocar la mirada hacia algo que te va a ser muy valioso a lo largo de toda la carrera. Es por esto que, para mí, el autor que deberíais de empezar a leer cuando entréis en arquitectura, antes de entrar en arquitectura, cuando os matriculáis, es Perec.
Y nada, pues que muchas gracias y que nos vemos en la próxima y chao. Hola, voy a recomendar 3 libros de arquitectura que me gustan mucho. El primero es un clásico de Bruno Cevi, Saber ver la arquitectura, de editorial Poseidón. Es un libro que habla del concepto de la arquitectura, de cómo él entiende qué es la arquitectura. Es un libro muy interesante, fundamental. Lo recomiendo sobre todo para estudiantes de arquitectura que ya estén en la segunda mitad de la carrera, que ya sean un poco maduros, o bien para arquitectos que ya hayan terminado la carrera, porque quizá para los primeros cursos es un poquito difícil. Pero vamos, es un libro que tampoco es, se lee muy bien, lo único que sí que exige cierta madurez. Después de este, recomiendo otro libro general sobre arquitectura, sobre el concepto de arquitectura, que es este libro de Santiago de Molina, que se titula Hambre de arquitectura, de ediciones asimétricas, y que, igual que el otro decía que no lo veo muy aconsejable para estudiantes de primeros cursos, este sí lo veo aconsejable para todo el mundo. Yo lo he leído hace muy poquito, hace un año, una cosa así, y me ha encantado. Es un libro que habla de la arquitectura como que la arquitectura está en todas partes, se puede descubrir en todos los gestos, todo es arquitectura, y despierta un entusiasmo por la arquitectura, como dice el título, Hambre de arquitectura, y realmente produce ese hambre, esa ansiedad de buscar la arquitectura y de entenderla. Es un libro muy recomendable. Y por último, ya que solo me dejan recomendar 3, el último que he cogido es sobre arquitectura española contemporánea. Podía haber recomendado cualquiera de estos, podía haber recomendado el de Carlos Flores, podía haber recomendado el de Luis Domènech, podía haber recomendado el de Ángel Urrutia. Todos ellos están muy bien, son muy completos, son muy amplios, dan una visión muy interesante de la arquitectura española contemporánea, pero me decanto por el libro de Juan Daniel Fullaondo y María Teresa Muñoz, en 3 volúmenes, en 3 tomos, pero vamos, es una única obra, es un solo libro, por así decir, que tiene el título general de Historia de la Arquitectura Contemporánea Española, y que cada tomo tiene un subtítulo. El tomo 1 se titula Mirando hacia atrás con cierta ira a veces, el tomo 2 se titula Los grandes olvidados, y el tomo 3 se titula Y Orfeo desciende. Este libro lo elijo esta obra porque Fullaondo, a diferencia de otros historiadores, rompe ese equilibrio, esa objetividad, y se decanta personalmente de una manera muy crítica, de una manera muy creativa, haciendo asociaciones libres entre conceptos que aparentemente... En fin, es una obra muy interesante. Y el contraste entre Fullaondo y María Teresa Muñoz es también muy importante. Es un libro escrito como en forma de diálogo y se lleva muy bien, y está muy interesante. Bueno, y esto es todo. Bueno, me encanta que me preguntéis por libros porque soy una apasionada de los libros. Leía muchísimo cuando estaba en la carrera, ahora leo bastante menos. Y he hecho una selección de algunos de los libros que a mí me hubiera gustado leer cuando estudiaba arquitectura. Y bueno, imagino que Agnieszka y Lorenzo esperan que acabe hablando de nuestro libro, En construcción, un libro de arquitectura que recoge la construcción de un edificio desde los cimientos, pasando por todos los oficios. Está ilustrado por Juan Berrio maravillosamente. Y bueno, es un libro que explica la arquitectura de una manera muy clara, muy concisa, muy didáctica, un poco lejos de la abstracción, ¿no?, con la que nos llegaban los conceptos cuando estudiábamos nosotros arquitectura, por lo menos a mí, que me acuerdo mucho de mi profesor de mecánica de suelos. Bueno, es un libro que no os voy a recomendar porque sería de perogrullo, así que he seleccionado algunos otros. Cómo nacen los objetos, de Bruno Munari, la mirada de un pedagogo, sobre cómo resolver problemas que tienen que ver con la producción, con el diseño de objetos. Lo que pasa es que es aplicable a cualquier situación y por eso os lo recomiendo. Adolf Loos, privado, bueno, esta mujer, que era la mujer del arquitecto, explica en pequeñas anécdotas su vida con el arquitecto y es maravilloso. Tanizaki, El elogio de la sombra, este libro hay que leerlo, es un clásico. Forma y diseño, de Louis Kahn. Bueno, cualquiera de los libros que recoge los textos de este arquitecto es recomendable, ¿no? Él sabía sintetizar muy bien los conceptos que tenían que ver con la arquitectura, con la vida, con el espacio, y la verdad que os lo recomiendo. Me hubiera gustado enseñaros Louis Kahn, Idea e Imagen, que es un libro que presté hace años y que nunca recuperé. Desde aquí hago un llamamiento para quien lo tenga que me lo devuelva porque está agotado en todas las librerías. Y bueno, Carolina Otero, 43 metros cuadrados. Los arquitectos tenemos que leer poesía y Carolina Otero es maravillosa.
Especies de espacios, bueno, Poetizar con el espacio, también súper recomendable. Peter Zumthor, Pensar la arquitectura, este es un clásico, hay que leerlo. Bueno, en realidad no es un clásico porque tiene 10 años, pero a mí ya me parece fundamental. Y Mierda y catástrofe, los arquitectos somos unos grandes desconocedores del arte. Y este libro es un acercamiento al arte, pero no tanto a las obras artísticas, sino al contexto social en el que se producen esas obras. Yo os lo recomiendo porque somos unos ignorantes en arte y este libro lo hace desde una mirada, bueno, desde la ironía, desde el sentido del humor, y es fantástico. Bueno, Bruno Cevi, me hubiera gustado recomendaros Saber ver la arquitectura. Es un libro que es un ensayo sobre arquitectura, sobre el espacio arquitectónico, y que habla del desconocimiento de la arquitectura, habla del espacio, del no espacio. Bruno Cevi define el Partenón como no arquitectura. Bueno, a mí me encantan sus textos y también os lo recomiendo. Este y Saber ver la arquitectura, que lo presté y nunca me lo devolvieron. Y para acabar, lecciones para estudiantes de arquitectura, de un arquitecto que me encanta, que no voy a pronunciar su nombre porque es bastante complicado, pero sé escribirlo. Y os recomiendo este libro que explica muy bien su obra y con ejemplos súper claros sobre la ciudad. Y mil gracias por escucharme, mil gracias por contar conmigo. Siento no haberme podido quedar en solo 3 títulos porque me era muy complicado y solo me dabais 3 minutos, pero he sabido meter todos los libros que he podido. Y no prestéis libros, para eso ya están las bibliotecas. Muchas gracias. El primer libro que os recomiendo es El interior de la historia de la crítica de arquitectura Marina Weissman. Es un libro que sirve para entender los criterios básicos del conocimiento y de la investigación histórica. En segundo lugar, también os recomiendo el libro de John Bracken y de todo su equipo sobre el diseño de los soportes. El diseño de los soportes, la separación entre lo que es estructural y lo que es cambiable, es el abecedario de la arquitectura contemporánea basado en la flexibilidad y en la igualdad. Y en tercer lugar, os recomiendo un libro clave de Zaida Moushi, Mujeres, Casas y Ciudades, que es una nueva historia de la arquitectura, una historia de la arquitectura totalmente actual y contemporánea, vista desde la gran aportación de las mujeres filántropas, diseñadoras, arquitectas, ingenieras, y que sirve de contrapunto a las historias clásicas hoy ya obsoletas. Hola, soy Silvana de Arquilecturas. Me han pedido que haga una selección de libros para estudiantes de arquitectura y para arquitectos, y ahí va mi selección. Empezamos por Jean Baudrillard, Pantalla Total. Vamos a pensar los espacios y las distancias. Las nuevas tecnologías de la información consiguen eliminar aparentemente todas las distancias, pero realmente esto nos lleva a una pérdida generalizada de juicio crítico en todas las áreas de la vida, ¿no? Las pantallas son las nuevas cavernas. Importantísimo que la arquitectura responda a las necesidades de los ciudadanos y nos planteemos qué ocurre cuando la arquitectura se pone al servicio del poder económico. Las pantallas como nueva caverna, decíamos, ¿no? Pues imprescindible la caverna de José Saramago. Conectamos con una franja de edad denostada en muchísimas ocasiones por los grandes proyectos. Cipriano, un alfarero de 64 años que sufre la irrupción de un centro comercial que modificará para siempre su forma de relacionarse y de vivir. Una historia simple, con pocos personajes, sin embargo, tiene una fuerte carga ideológica en beneficio de la vida rural frente al consumismo. Y así vamos a llegar a Manuel Delgado, El animal público, poniendo en el centro de nuevo a las personas. Un libro que es una declaración de intenciones en la lucha por el libre acceso al espacio público, por el derecho a estar en la calle sin dar explicaciones, por recuperar y también por generar, ¿no?, nuevas formas de habitar realmente la ciudad como ciudadanos de pleno derecho. Y llegamos a Eugenio Trías, que fue profesor de estética, por cierto, en la Facultad de Arquitectura de Barcelona. Un libro muy recomendable que supone un repaso por algunas de las figuras más significativas, ¿no?, del pensamiento: alma, ciudad, deseo, realidad. De nuevo un libro sobre la ciudad como espacio, ¿no?, de interacción. Y hay un libro que no tengo aquí porque lo tengo en el despacho, pero es de Teresa del Valle, Andamios para una nueva ciudad. Es un libro de obligada lectura, ¿no?, que nos cuenta cómo el desarrollo no ha tenido en cuenta los intereses y las necesidades de las mujeres. Del mismo modo, recomendaría el libro de Francesco Tonucci. Es un libro que realmente es la continuación de La ciudad de los niños, ¿no? Me parece imprescindible que a la hora de generar arquitectura tengamos en cuenta las necesidades de las personas, ¿no?, y las pongamos en el centro. Es un libro súper ameno, súper accesible, que se articula a partir de 26 reivindicaciones súper sencillas, de sentido común, y que es un libro que aporta sensatez. Y me voy a quedar con las ganas de recomendar un libro que hemos escrito Sonia Rayos y yo. Se llama En construcción. Es un libro ilustrado por
por Juan Berrio, es un libro maravilloso, pero pienso que estaría feo hacer autopromoción en este momento aprovechando este vídeo de nuestro libro. Y entonces pues me voy a quedar con las ganas de recomendar este libro, pese a que lleva el sello impecable, ¿no?, de Iván Ramón, el buen hacer de la editorial Litera. Y bueno, me quedo con las ganas de recomendaros En Construcción, aunque sé que es un libro que os gustaría muchísimo. 3 libros es complicado, ¿no? Entonces, bueno, como es para estudiantes, yo lo que he pensado es un poquito en las distintas etapas y también obviando un poco libros que seguramente vayan a proponer otros compañeros. Bueno, el primero de todos es Historia de la Arquitectura, o sea, dice de la prehistoria a la posmodernidad, ¿no? Entonces, bueno, como veis está súper trillado con todos los resúmenes de cada capítulo. Este libro lo que va a hacer es poneros en contexto, o sea, de cuando uno entra en primero y no tiene ni idea de en realidad a dónde se ha metido, te pone un poquito en contexto histórico de la evolución arquitectónica tal y como la hemos entendido y la entendemos hegemónicamente, ¿no? Entonces, bueno, pues eso. Arquitectura, de la prehistoria a la posmodernidad. Otra cosita que recomendaría, y esto me parece que es algo bastante común durante la carrera de arquitectura y luego de todos los arquitectos, es la afición por viajar, ¿no? Los libros nos transportan a otros lugares y otros lugares, digamos, nos transportan también a otras culturas y otras formas de hacer, ¿no? Entonces, bueno, este libro me encanta. Es El Atlas de las ciudades perdidas. Algunas de ellas existen, otras de ellas no, otras de ellas son imaginadas, nunca se llegan a construir. Además es súper bonito, o sea, tiene unos dibujos maravillosos. Nos pone un poco en contexto la forma de hacer local, de cómo nos podemos imaginar según la cultura y el territorio socioeconómico sobre el que se encuentra cada una de ellas, ¿no? Hay ciudades prohibidas, hay ciudades imaginadas, bueno, como os digo, una gozada que lo que os va a hacer es además alimentar ese espíritu aventurero de querer salir, ¿no?, a conocer el mundo. Según vamos avanzando un poquito en la carrera y ya empezamos a tener todos esos bagajes, nos encontraremos con la idea de que la arquitectura es mucho más que construir edificios, ¿no? Que es la relación de las personas en los espacios, en el territorio, ¿no?, en todo lo que nos rodea. En ese sentido, el urbanismo, que bueno, también se empieza a trabajar siempre desde primero y tal, y está ahí como, es un trasfondo, ¿no?, de toda la carrera, el urbanismo aparece ya como crítico. El derecho a la ciudad. Bueno, es de un filósofo francés y este libro lo que viene a reivindicar es que la ciudadanía, ¿no?, el ciudadano tiene que ser dueño, ¿no?, de su propia ciudad, de su propio entorno, ¿no? No solo los técnicos, sino que todo el mundo formamos parte de ella y digamos, de alguna manera la estructuramos, ¿no?, la condicionamos. Siguiendo con este hilo, empezamos a conocer un montón de actividades e iniciativas, desde los procesos colaborativos que se empiezan a desarrollar con asociaciones, con colectivos, el urbanismo táctico, las estructuras efímeras, los bottom-up, que hacen, digamos, que podamos testar, ¿no?, podamos hacer proyectos piloto de manera económica y en corto plazo de tiempo, probablemente con materiales efímeros y de bajo costo, podamos testear posibles proyectos a futuro, ¿no?, que puedan condicionar ya verdaderamente la ciudad. La Civic Innovation School, que surge a través de los distintos nodos de CivicWise, una red digamos liderada o coordinada mayormente por Domenico Di Sina, pero que hay muchísima gente interesante detrás, o sea, seguirlos en las redes, pues bueno, nos hacen estas maravillosas publicaciones colectivas en las que podéis encontrar en todo el mapa proyectos súper interesantes relacionados con la ciudad y con sus gentes. Y por último, como sé que ellos no lo van a hacer, y me parece súper interesante ya no solo para arquitectos, sino para estudiantes de arquitectura, porque la carrera es muy colaborativa, tenemos muchos proyectos en común, en grupo, etcétera, pues eficiencia y productividad en arquitectura, ¿no?, de Agnieszka Stepien y Lorenzo Barno. En este libro, que además es muy sencillito de leer, muy directo, vais a encontrar herramientas para gestionar proyectos, herramientas digitales y herramientas más vinculadas a establecer unos hábitos que os van a ayudar a ser dueños de vuestras prioridades. Vais a aprender a hacer vuestras listas
como se deben y no solamente tachando, sino bueno, pues a través de estos programitas de gestión, a través de tener unos hábitos estipulados del día a día. Si hubiéramos tenido la opción de tener estas herramientas, sobre yo que sé, el Trello, el Asana, tal, cuando estábamos haciendo proyectos en equipo, madre mía. Entonces bueno, ya que ellos no lo van a hacer, pues ya lo promociono yo. Bueno, menuda pasada de recomendaciones, ¿no? Seguro que te ha encantado el vídeo. De ganas de releerlos otra vez. Sí, pero no podemos volver a la escuela, ¿no? No, a la escuela no, poco a pero poco. leer los libros, ¿por qué no? Claro que sí. Pues nada, si te ha gustado el vídeo, como siempre, te animamos a suscribirte, darle a la campanita. Darle me gusta, bueno, todo dejar algún comentario, sí, que siempre está bien. Sí, y bueno, y pasarse por nuestro blog. Y cualquier libro que te haya gustado a ti, que hayas leído y nos quieras recomendar, pues ya sabes que abajo estaremos encantados de leerte. No tiene por qué ser 30. Venga, un abrazo. Un besito. Hasta luego. Chao. Como te ganas de releerlos.